Hola, exploradores de la historia. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos embarcamos en un viaje épico a la antigua China para descubrir a una de las figuras más controvertidas y fascinantes de todos los tiempos. Qin Shi Huang, el primer emperador. ¿Fue un tirano despiadado o un visionario que unificó una nación? Acompáñenme a desentrañar los misterios de su increíble legado. Antes de convertirse en el legendario emperador, nació como Jing Sheng en el año 259 a.C. Su infancia no fue fácil. Nació durante el período de los reinos combatientes, una era de caos y guerra constante, donde 7 estados luchaban sin piedad por el control de China. Jing Sheng era príncipe del estado de Qin, pero pasó sus primeros años como rehén en el estado rival de Zhao. Imaginen la presión y el peligro constante. Esta experiencia temprana probablemente forjó su carácter duro y su inquebrantable determinación. A los 13 años, tras la muerte de su padre, Jing Sheng ascendió al trono como rey de Qin. Al ser tan joven, su poder real estaba en manos de un regente, el astuto canciller Lu Buwei. Pero el joven rey era ambicioso y no estaba dispuesto a ser una marioneta. A medida que crecía, aprendió los entresijos de la política y el arte de la guerra. En el año 238 a.C., a los 22 años, tomó las riendas del poder en un audaz golpe de Estado, exiliando a Lu Buwei y consolidando su autoridad. Desde ese momento, nadie dudaría de quién estaba al mando. Con el poder firmemente en sus manos, Jing Sheng se embarcó en la misión de su vida: conquistar los otros 6 estados y unificar China bajo su gobierno. No era una tarea sencilla. Durante más de 200 años, estos reinos habían estado en guerra. Pero el estado de Qin tenía ventajas clave: una administración eficiente, un ejército disciplinado y una filosofía política llamada legalismo, que abogaba por leyes estrictas y un control centralizado. Durante la siguiente década, desató una serie de campañas militares implacables y brillantes. Uno por uno, los estados de Han, Zhao, Wei, Chu, Yan y Qi cayeron ante el poderío de su ejército. En el año 221 a.C., la conquista fue completa. Por primera vez en la historia, el vasto territorio que conocemos como China estaba unido bajo un solo gobernante. Pero Jing Sheng no se conformó con ser solo un rey. Para marcar el inicio de una nueva era y elevarse por encima de todos los monarcas anteriores, creó un nuevo título para sí mismo: Qin Shi Huang, que se traduce como primer emperador de Qin. Este nombre no era solo una cuestión de ego, era una declaración. Significaba que él era el comienzo de una dinastía que, según sus planes, duraría 10.000 generaciones. Su ambición no tenía límites y estaba decidido a transformar por completo la sociedad para asegurar la perpetuidad de su imperio. Para unificar un territorio tan vasto y diverso, Qin Shi Huang implementó una serie de reformas radicales y estandarizaciones que cambiaron China para siempre. Primero, abolió el antiguo sistema feudal, donde los nobles locales tenían su propio poder y ejércitos. En su lugar, dividió el imperio en 36 comandancias, cada una gobernada por funcionarios leales nombrados directamente por él. Este fue un paso crucial para centralizar el poder y evitar futuras rebeliones. Luego, se centró en la vida cotidiana de sus súbditos. ¿Se imaginan un país donde cada región tiene su propia moneda, su propio sistema de pesos y medidas, e incluso su propia forma de escribir? Era un caos para el comercio y la comunicación. Qin Shi Huang lo solucionó de un plumazo. Decretó una moneda única, la moneda Ban Liang. Estandarizó los pesos y las medidas e, increíblemente, unificó la escritura china. Impuso un sistema de caracteres estándar que todos los eruditos del imperio debían usar. Esta reforma fue tan fundamental que el sistema de escritura chino actual desciende directamente del que él estableció. Pero sus proyectos no se detuvieron ahí. Para facilitar el comercio y el movimiento de sus ejércitos, ordenó la construcción de una vasta red de carreteras que conectaba la capital,
Xianyang, con las provincias más lejanas. Algunas de estas carreteras tenían hasta 50 pasos de ancho. Y, por supuesto, está su proyecto más famoso, la conexión y fortificación de murallas defensivas preexistentes para formar la primera versión de lo que hoy conocemos como la Gran Muralla China. No era la muralla de ladrillo que vemos hoy, sino una construcción de tierra apisonada, pero su propósito era el mismo: proteger el imperio de las incursiones de las tribus nómadas del norte. Sin embargo, este progreso tuvo un costo humano terrible. El gobierno de Qin Shi Huang fue una autocracia brutal. Se basó en los principios del legalismo, que sostenía que los seres humanos son inherentemente egoístas y solo pueden ser controlados mediante leyes estrictas y castigos severos. La construcción de sus grandes proyectos, como la Gran Muralla y su propio mausoleo, se llevó a cabo con el trabajo forzado de cientos de miles de campesinos y prisioneros. Las condiciones eran tan duras que se dice que muchos de los que murieron fueron enterrados directamente en las propias construcciones. El emperador no toleraba ninguna forma de disidencia. En un infame episodio conocido como la quema de libros y el entierro de eruditos, ordenó la destrucción de la mayoría de los textos históricos y filosóficos que no se alineaban con su ideología legalista, especialmente los textos confucianos. Según los relatos históricos, también ejecutó a más de 460 eruditos que se atrevieron a desafiarlo. Quería borrar el pasado y asegurarse de que la historia comenzara con él, controlando no solo el presente, sino también el conocimiento y el pensamiento. A medida que envejecía, Qin Shi Huang se obsesionó con un último objetivo: alcanzar la inmortalidad. Temía a la muerte y gastó una fortuna enviando expediciones en busca del legendario elixir de la vida. Irónicamente, es posible que los elixires que sus alquimistas le preparaban, que a menudo contenían mercurio, aceleraran su deterioro físico y mental. Su búsqueda de la vida eterna lo llevó a construir uno de los complejos funerarios más asombrosos jamás creados. Y así, llegamos a su legado más visible: el mausoleo de Qin Shi Huang y su ejército de terracota. Descubierto por casualidad por unos granjeros en 1974, este sitio arqueológico es una de las maravillas del mundo. Miles de soldados de arcilla de tamaño real, cada uno con rasgos faciales únicos, junto con caballos y carros de bronce, fueron enterrados para proteger al emperador en el más allá. Se estima que más de 700,000 trabajadores participaron en su construcción. La tumba central del emperador aún no ha sido excavada, y las antiguas crónicas sugieren que contiene un mapa de su imperio con ríos de mercurio y trampas para disuadir a los saqueadores. Es un testimonio silencioso y poderoso de su poder y su miedo a la muerte. En el año 210 a.C., durante uno de sus viajes por el imperio, Qin Shi Huang murió. Su muerte se mantuvo en secreto por su consejero principal, Li Si, y el eunuco Zhao Gao, quienes temían un levantamiento. Falsificaron un edicto para obligar al heredero legítimo, Fusu, a quitarse la vida, y colocaron en el trono al hijo menor y más manipulable del emperador, Hu Hai. Pero la tiranía y la opresión del régimen de Qin habían sembrado las semillas de su propia destrucción. Tan solo 3 años después de la muerte de su fundador, la dinastía Qin se derrumbó en medio de una rebelión masiva, dando paso a la gloriosa dinastía Han. La dinastía que debía durar 10,000 generaciones apenas sobrevivió 15 años. Entonces, ¿cómo debemos recordar a Qin Shi Huang? ¿Como el tirano megalómano que quemó libros y esclavizó a su pueblo? ¿O como el visionario que puso fin a siglos de guerra y sentó las bases de la China moderna? La respuesta, como suele ocurrir en la historia, es compleja. Fue ambas cosas. Sus métodos fueron brutales, pero sus logros fueron monumentales y duraderos. La China unificada que creó, con su administración centralizada, su escritura y su moneda estándar, sobrevivió a la caída de su propia dinastía y se convirtió en el modelo para todos los futuros imperios chinos. Su legado es un poderoso recordatorio de que las grandes transformaciones históricas a menudo nacen del conflicto y la ambición desmedida. Qin Shi Huang unificó China a sangre y fuego,
Pero de ese crisol surgió una civilización que perduraría por milenios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Fue un héroe o un villano? Déjenme sus pensamientos en los comentarios. Me encantaría leer sus perspectivas. Gracias por acompañarme en este increíble viaje al pasado. Si les ha gustado este video y quieren seguir explorando las historias más fascinantes de la humanidad, no olviden darle a me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestro próximo episodio. Hasta la próxima, exploradores.